Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno poderlos saludar por este medio el día de hoy, que hayan tenido un lindo martes lleno de bendiciones, y el día de hoy vamos a seguir compartiendo acerca de conocer a Jesús a través de sus nombres. La semana pasada vimos la importancia del nombre, vimos también algunos de los nombres de Jesús en el Antiguo Testamento, como la palabra de Dios o el verbo de Dios, la sabiduría de Dios, el ángel de Jehová. Y el día de hoy vamos a ver otros nombres que encontramos también en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. En muchos de los pasajes de los demás libros del Antiguo Testamento encontramos enunciados y algunas veces explicadas buena cantidad de palabras proféticas que se refieren a los nombres o a las nominaciones de Jesús, que tienden a revelarnos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y estas revelaciones nos ayudan a irnos preparando a un mayor nivel de comprensión, de entendimiento y de atesoramiento de los fundamentos de la revelación de Jesús. Eso nos permite conocer cada día más a Jesús de una manera mucho más amplia, lo que Él es y lo que Él hace en nuestras vidas. Y también nos permite comenzar a responder de una manera mucho más amplia a la adoración que Él merece, es decir, a la obediencia, a la honra, al respeto, a la alabanza, al agradecimiento, etcétera. Si analizamos detalladamente estos nombres, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de ellos nos anticipan el siguiente nivel de la revelación de Dios en los evangelios, de Cristo en los evangelios, como el Salvador del mundo. Y sin embargo, en la medida que vamos profundizando más en o nos vamos acercando más al Nuevo Testamento, comenzamos a ver revelaciones de Jesús sobre las siguientes etapas también, que es el señorío de Cristo y Cristo como el juez justo. La mayoría de estas nominaciones y la mayoría de estos nombres que encontramos de Jesús en el Antiguo Testamento se corresponden al libro de Isaías, aunque no son exclusivamente del libro de Isaías, están también en los demás libros, como por ejemplo en el libro de Salmos, que también hay una buena cantidad de revelaciones acerca de los nombres de Jesús. Para comenzar, vamos a ver Isaías capítulo 9, versículo número 6. Ahí la palabra de Dios dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí encontramos 8 nominaciones de Jesús. La primera es un niño nos es nacido. ¿Y de qué nos habla ello? Nos habla de Cristo viniendo a la tierra, de la encarnación del Mesías como el Hijo del Hombre. Después de ello dice, hijo nos es dado. Y esto nos revela que es el Hijo de Dios, no solo es el Mesías, no solo se hace hombre y es el Hijo del Hombre, sino que además de ello también es el Hijo de Dios. Y el principado sobre su hombro reafirma exactamente eso, que es el Hijo de Dios, porque es el príncipe. Dios es el rey, Jesús es el príncipe. Eso es lo que nos está diciendo acá, o sea que tanto que Él es un niño, hijo Él es un niño, nos revela el nacimiento de Cristo, nos revela que Cristo, el Mesías, se hará hombre, y el hecho de que hijo nos sea dado y el principado sobre su hombro significa que Él es el Hijo de Dios también, así como es el Hijo del Hombre, es también el Hijo de Dios. Aparte de ello, dice la palabra que su nombre es admirable. Admirable significa un modelo para seguir. No solo es admirable en su doctrina, en su enseñanza, no solo es admirable en el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, sino que es admirable también por su estilo de vida. Y si es admirable, significa
que es alguien a quien podemos imitar en nuestras vidas, y de hecho la palabra de Dios nos lo dice. En Juan capítulo 13, versículo 15, el mismo Jesús nos dice: ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Y por el otro lado, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, la palabra de Dios nos dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus huellas. Y en Juan 13:35 nos dice exactamente, Juan 13:15 nos dice exactamente lo mismo. Eso significa admirable, admirable por sus enseñanzas, admirable por su vida, admirable por su carácter, admirable por lo que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y admirable para seguir su ejemplo. El otro nombre que aparece ahí en Isaías 9:6 es el nombre de consejero, y esto está en relación con la revelación de Cristo como la palabra encarnada. La palabra en el Salmo 119:105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Y por el otro lado también en Hechos capítulo 20 versículo, y eso significa que la palabra no solo ilumina nuestros pasos, sino que nos aconseja cómo caminar en la vida. Por el otro lado, en Hechos capítulo 20, versículo 27, Pablo dice algo muy interesante. Dice que él no ha rehuido el enseñarnos todo el consejo de Dios. ¿Y de quién enseña Pablo? Enseña de la palabra, y la palabra es nuestra consejera. Aquí lo está diciendo, la palabra es todo el consejo de la palabra de Dios, y quiere decir que la faceta de consejero es un anticipo de la revelación, o el nombre de consejero en Isaías 9:6 es un anticipo de la revelación de Jesús como la palabra encarnada, que la encontramos ya en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Por el otro lado, el consejero ser consejero significa ser un guía. Ser consejero significa también la restauración de nuestras vidas. Recordemos que la palabra dice también en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, que la unción del Señor la unción del Espíritu Santo está sobre Jesús para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, proclamar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Y la faceta de consejero se relaciona con la restauración de nuestro corazón, del quebranto de nuestro corazón. Y Jesús es el sanador de los quebrantos de nuestro corazón. Es consejero para restaurar nuestros corazones y alinearlos a la palabra de Dios. De hecho, la misma palabra dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que toda la palabra es inspirada por Dios y útil y aparte de ello es como una espada de dos filos que penetra profundamente en nuestro ser interior para discernir lo que es los pensamientos del corazón de los pensamientos del espíritu. Y esa es otra faceta de un consejero. El consejero nos ayuda a ver nuestro corazón, y la palabra de Dios nos ayuda a ver nuestro corazón, y la palabra de Dios es Cristo, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 1 versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Luego, otro nombre en Isaías 9:6, que también se repite en Isaías 63:1, es que Jesús es Dios fuerte. Y esto nos habla de que Jesús es una persona de la Trinidad, por un lado. Por el otro lado, que Jesús tiene la misma naturaleza, la misma esencia, es uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo, por supuesto, y que Él es Dios, y como Dios, Él es el gran yo soy. Y en el Evangelio de Juan vamos a encontrar lo vamos a ver en su momento, vamos a encontrar cualquier cantidad de aseveraciones de Jesús diciendo yo soy.
yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, yo soy el pan de vida, el árbol de vida, la luz del mundo, en fin, pero todos van precedidos por yo soy, y ese yo soy es una identificación con Dios. Porque Dios en Éxodo 3:14 le dice a Moisés, cuando Moisés le pregunta, ¿y quién diré que me envió? Diles que te envió, yo soy el que soy. Y esto también tiene en el hebreo, en el español, no lo refleja tanto como lo refleja en el hebreo. En el hebreo, esa expresión yo soy el que soy significa yo soy todo lo que tú necesitas para la vida. Y la verdad es que también Cristo es todo lo que necesitamos para la vida. Es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro hermano mayor, nuestro consejero, es nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro protector, el que intercede por nosotros. En Él encontramos suplidas todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Él estamos completos, Él es la esperanza de gloria. O sea, eso nos indica esa nominación en Isaías 9:6 de que Jesús es Dios fuerte, nos recuerda que Jesús es todo lo que necesitamos, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Obviamente no podemos separar las personas de Dios en cuanto a su esencia. Por lo tanto, que el Padre sea todo lo que necesitamos implica que Jesús es todo lo que necesitamos y que el Espíritu Santo es todo lo que necesitamos. Y a eso apunta ese nombre de Jesús. Luego, en Isaías capítulo 9, versículo 6, también dice Padre eterno. Y esto nos lleva a recordar dos cosas. Uno, que Jesús y el Padre son uno, por un lado. Pero por el otro lado también nos recuerda lo que dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 18, que a Dios nadie lo ha visto, pero el Hijo es el que nos lo ha dado a revelar. Lo mismo que dice en Mateo capítulo 11, versículo 27, que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y Jesús quiere revelar al Padre a aquellos que Él quiera. Y esa revelación del Padre viene no por nuestros méritos, pero sí viene por el interés, por la pasión, el enamoramiento, el deseo de recibir más de Dios. Así que el Padre Eterno nos recuerda no solo la unicidad del Padre con el Hijo, sino también que Jesús en su ministerio terrenal, en su carácter, en su forma de vida, en lo que Él hizo, en lo que Él dijo, nos está mostrando al Padre. El siguiente punto es en Isaías 9:6, el siguiente nombre de Jesús es Príncipe de Paz. Y Jesús vino a establecer paz entre nosotros y Dios, paz con nosotros mismos y paz con el prójimo. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 53 que Jesús, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él trajo la paz a nuestros corazones, paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con el prójimo. Y esa paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. De hecho, en las bienaventuranzas, Jesús nos llama a ser pacificadores, es decir, seguir el mismo ejemplo de Él, seguir sus huellas, Él como príncipe de paz, nosotros como pacificadores. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículos 2 y 3, nos habla de una faceta de Jesús que tiene que ver con señorío, también tiene que ver con juicio, un anticipo a lo que va a ser la tercera y la cuarta etapa de la revelación de Jesús en la Biblia. Y dice la palabra en Malaquías 3, versículos del 2 al 3, dice: ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Aquí nos está hablando de Jesús como
fuego purificador, como jabón de lavadores, como afinador, como limpiador, como transformador de nuestras vidas, como santificador de nuestras vidas. La purificación y el afinamiento tiene que ver con limpiar las impurezas, con santificar. Y Jesús vino a este mundo para que usted y yo fuéramos santos de la misma manera que nuestro Padre es santo. Y esto nos apunta a la necesidad de vivir en la obediencia a la palabra de Dios y de vivir también apartados para Él, porque santidad significa estar apartados, no solo significa apartarnos del pecado, sino estar apartados del mundo, obedecer la palabra de Dios, parecernos cada día más a Cristo, tener el carácter de Cristo. Y este afinador y limpiador y este perfeccionador nos habla precisamente de que el Señor es quien nos ayuda a ser transformados. De hecho, la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, y eso habla de una transformación. Y por el otro lado, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice la palabra que fuimos renacidos de la simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ya vimos que la palabra de Dios es Cristo. Entonces Cristo es nuestro afinador, nuestro limpiador, nuestro perfeccionador, nuestro transformador. Esto está hablando de la obra de Cristo en nuestras vidas a través de la palabra, y es la transformación que también se opera no solo por la palabra, sino por el Espíritu Santo. Recordemos que 2 Corintios 3:18 dice que el Espíritu nos va transformando de gloria en gloria en el carácter de Cristo, en la imagen de Cristo, pero el Consolador nos es enviado, el Espíritu Santo nos es enviado por Jesús. Así que Jesús empieza esa obra de transformación y la continúa a través del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. En Isaías, capítulo 53, versículo 1, hablando de Jesús, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Jesús es el brazo de Jehová. Jesús es el ejecutor de todo lo que el Padre quiere. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra, y la palabra es creativa. La palabra crea todas aquellas cosas que Dios determina. Lo vemos claramente en Génesis, en el capítulo 1. Y siendo Jesús la palabra, siendo que Dios crea a través de la palabra, y siendo que Jesús es la palabra, entonces Jesús es el brazo de Jehová. Y esto nos habla de que Él es el que acciona para que las cosas sean hechas. De hecho, la palabra no solo lo vemos en la fase creativa del universo en Génesis 1, sino que la palabra en Hebreos capítulo 1, versículo 3, también nos dice que Jesús es el que sustenta todas las cosas hasta el día de hoy con la gloria de su poder. Y con la palabra de su poder. Y de la misma manera va a suceder en la eternidad. Todas las cosas van a ser sostenidas por la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces el brazo de Jehová identifica a Jesús, al poder que sostiene todas las cosas, como ya lo vimos en Hebreos 1:3, y además de ello, el brazo de Jehová en cuanto a juicio. Recordemos que la palabra de Dios dice también que no solo tiene que ver el ser el brazo de Jehová, no solo es el ejecutor de todas sus obras, sino también el ejecutor de los juicios. Dice el mismo Jesús: yo no los voy a juzgar, la palabra que les he hablado los va a juzgar. ¿Y quién es la palabra? Él, por un lado. Por el otro lado, la palabra de Dios dice que vamos a ser presentados en el tribunal de Cristo para recompensas, no para salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe, pero las recompensas es por nuestro desenvolvimiento como creyentes, y esas recompensas las vamos a recibir en el tribunal de Cristo. Y si es el tribunal de Cristo, es porque Cristo es el juez.
Por el otro lado, la palabra de Dios también nos dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi al cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Y quién es ese jinete del caballo blanco que aparece en Apocalipsis 19:11? Es Jesús. Y aquí dice que Jesús con justicia juzga y pelea. También en Romanos capítulo 2, versículo 16, nos recuerda que en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Eso nos está hablando entonces de que Jesús no solo es la sabiduría de Dios, no solo es el verbo de Dios, no solo es el ángel de Jehová, no solo es el Señor, no solo es el Salvador, sino que también es el juez justo, el que juzgará a todos los hombres, de acuerdo a en el caso de los creyentes, de acuerdo a su desenvolvimiento como creyentes en el tribunal de Cristo, y en el caso de los no creyentes en el juicio del trono blanco, al final de esta era. Y finalmente, también esto nos recuerda algo. Si Él es el brazo de Jehová y nosotros somos su cuerpo, nosotros también somos aquellos por los cuales Dios obra, a través de aquellos por quienes Dios obra. Obviamente no lo hace en el mismo nivel que lo hace con Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es el hombre perfecto, etcétera. Pero, sin embargo, Dios obra a través de cada uno de nosotros, de los dones, de la unción, etcétera. Dios obra a través de nosotros haciendo su obra porque nosotros estamos en Cristo. Si alguno dice la palabra que si alguno es salvo, estamos en Cristo, y si estamos en Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, y si Cristo es el brazo de Jehová, eso también nos indica que nosotros somos una extensión de ese brazo para hacer la obra de Dios que nos haya sido encomendada. De hecho dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 24, mas para los llamados, es decir, para nosotros, así judíos como los creyentes, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, si estamos en Cristo, el poder de Dios, la sabiduría de Dios puede obrar a través de cada uno de nosotros. En Ageo, capítulo 2, versículo 7, hay un nombre también, como todos los nombres de Jesús, precioso y que tiene unas lecciones impresionantes para nosotros. Dice la palabra: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién es el deseado de las naciones? Es Jesús. Jesús es nuestro deseado, es nuestro amado. La palabra de Dios dice que hay dos cosas ahí que son fundamentales. Debería ser el deseado de nuestra alma. Si nosotros somos creyentes, nuestro deseo debería ser para con Él. ¿Por qué? Porque estamos siendo formados y preparados como la novia, y la novia es alguien que anhela, en el buen término de la palabra, alguien que anhela, alguien que desea, alguien que al amado, alguien con quien quiere tener comunión, alguien que es lo más importante de su vida, es la persona más importante de su vida. Y la palabra dice en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dios anda buscando esos enamorados. Que Él sea el deseado de las naciones nos lleva a la pregunta: ¿lo estoy deseando yo? ¿Lo estoy anhelando yo como Él me anhela? En Santiago capítulo 4, versículo 5, la palabra de Dios dice que el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y entonces la pregunta que surge de este nombre de Jesús es: ¿yo lo deseo? Yo estoy enamorado de Él, yo lo anhelo como Él me desea, Él está enamorado y Él me anhela.
Es una buena pregunta, ¿verdad? Una buena pregunta para que nosotros, no para ser condenados, no para sentirnos acusados, sino más bien es una buena pregunta para llevarnos a una siguiente meta en nuestra relación con Él, para llevarnos, para que busquemos un nuevo nivel de relación con Él. De hecho, hay por lo menos 3 niveles en cuanto al amor nuestro hacia Dios. 3 niveles a través de los cuales necesitaríamos caminar. El primero es el amor a Dios, es el primer amor al que se refiere la palabra en la carta a los Efesios en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. El amor a Dios, ese primer amor. Pero hay otro nivel, un siguiente nivel de amor, que es el nivel del amor al Padre, de ser verdaderamente hijo, un hijo amante del Padre. Y la tercera es el amor del amado, el amor al amado. El primero es amor a Dios, el segundo amor al Padre, el tercero es el amor al amado. Y este nombre del deseado de todas las naciones nos recuerda la necesidad que usted y yo tenemos de caminar en ese nivel creciente de amor hacia Dios, hacia el Padre, hacia el Hijo, hacia el Espíritu Santo. De hecho, la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso incluye nuestro amor para con Él. De hecho, ese es el primer mandamiento, el mandamiento más importante de toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Es el primer y más grande mandamiento. Y el que Él sea el deseado de las naciones nos hace reflexionar, o nos lleva a reflexionar sobre si realmente yo lo estoy amando a Él con todo mi ser, con todas mis fuerzas, si estoy avanzando en ese amor hacia Él. La palabra de Dios dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, pero el amor debe ser creciente. Incluso en las relaciones entre seres humanos, lo ideal es que el amor sea creciente, no que el amor decrezca. Y nuestro amor con el Señor también necesita ser creciente, perdón. Luego, la palabra en Jeremías capítulo 23, versículo 6, dice la palabra: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual les llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Y quién es nuestra justicia? Es Jesús. O sea, aquí nos está hablando de que Jesús es nuestro Salvador, de que Jesús es nuestro justificador, de que Jesús, además de eso, es uno con el Padre, porque dice Jehová, justicia nuestra. ¿Y quién nos ha sido hecho justicia? De acuerdo a lo que dice la palabra en 1 Corintios. Y el que nos ha sido hecho justicia de Dios es Cristo Jesús. Así que este nombre de el Señor Yahweh, nuestra salvación, se refiere a Jesús. Jesús es nuestro Salvador y Jesús es nuestro Redentor, nuestro justificador. No hay otro nombre en el cual usted y yo podamos ser salvos que no sea en el nombre de Cristo, como dice la palabra en Hebreos, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos, más que el nombre de Cristo. Luego, en Isaías capítulo 7 y versículo 14, hay otro nombre. Recuerde que dije que muchos de los nombres de Jesús en el Antiguo Testamento están en el libro de Isaías, y aquí tenemos otro nombre en el libro de Isaías que es Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Esto significa que el mismo Señor dice en Juan capítulo 14, versículo 18,
no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, Dios con nosotros. Dios con nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son unos, y el Espíritu Santo está en nosotros, Cristo está en nosotros, el Padre está en nosotros. De hecho, Jesús lo dice en Apocalipsis, también en el capítulo 3, cuando habla a la iglesia de la Odisea, dice: si alguno, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Así que Cristo en nosotros, a través de la persona del Espíritu Santo, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto también nos habla de una cosa muy importante que el Señor paga en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hasta antes de la crucifixión de Cristo. El Espíritu Santo no podía morar en los demás, en las personas. Eso significa que Dios estaba con ellos, porque Dios había prometido: no te dejaré ni te desampararé, pero estaba con ellos desde afuera. Ahora, es decir, estaba sobre ellos, pero luego de la crucifixión de Cristo, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Ya no solo está sobre nosotros, con nosotros, sino en nosotros. Dios con nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y Él está con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y está en nosotros para todo lo que necesitemos. Recordemos que Jesús también es el yo soy, y yo soy significa todo lo que tú necesitas para vivir. Y encima de todo lo tenemos con nosotros. ¿Qué más podemos anhelar? ¿Qué más podemos esperar? Él es nuestro proveedor, Él es el que suple todas nuestras necesidades, el que nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre, nos lleva a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. De hecho, Jesús dice la palabra, en la palabra Jesús nos dice que Él es el buen pastor, y ese buen pastor se refiere al pastor del Salmo 23. ¿Por qué? Porque Él y el Padre son uno. Necesitamos entender, ese es un fundamento de la verdadera fe, entender que Cristo y el Padre son uno, que el Padre es como Cristo, Cristo es como el Padre, y el Padre y el Hijo son como el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es como el Padre y el Hijo, son uno. Tienen diferentes funciones, diferentes atribuciones, pero tienen exactamente las mismas calidades, cualidades, atributos, poder, características, el mismo carácter, la misma esencia, la misma naturaleza, el mismo propósito, etcétera. Son uno. Es un solo Dios en tres personas diferentes, la Trinidad. Pero es un solo Dios, Jehová nuestro Dios, dice en Éxodo capítulo 20, cuando va a dar los 10 mandamientos, y en Deuteronomio 5 también dice Jehová nuestro Dios. Jehová, uno es, en tres personas, pero uno solo. Y las tres personas son iguales en todo, salvo en la función que tiene cada uno. El Padre planeó la salvación, Jesús la ejecutó, el Espíritu Santo la aplica en nuestras vidas, por ejemplo. La otra es el Padre habló, la palabra creó, y el Espíritu Santo ordenó para que lo creado por Dios llenara de bendición lo que estaba desordenado y vacío en la creación, en Génesis 1:2, perdón. Por el otro lado, hablando en el Salmo 18, versículo 2, dice la palabra: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Quién es la fuerza de la salvación? El poder de la salvación es Jesús. Por lo tanto, Jesús es la fuerza de nuestra salvación. Y recordemos también que la palabra nos enseña que para el hombre natural la palabra de Dios es locura, mas para nosotros es poder de Dios para salvación. Y si la palabra y si Jesús es la palabra y la palabra es el poder de Dios para salvación, Jesús es el poder de Dios para salvación, es la fuerza de nuestra salvación. Y esto tiene que ver también con lo que ya vimos en Jeremías 23:6,
que el Señor Jesús es la fuerza es nuestra salvación, es nuestro Salvador, es la fuerza de nuestra salvación. Vamos a ver todavía otro nombre el día de hoy que también está en Isaías 28:16 y dice la palabra lo siguiente. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y recordemos que Jesús también nos dice que Él es la piedra del ángulo, la piedra que reprobaron los edificadores. Y esto tiene que ver, esa piedra es el fundamento. Le voy a contar de dónde viene que Jesús es el fundamento y es la piedra que desecharon los edificadores. Esto tiene que ver con la principal piedra del ángulo. En la antigüedad, las casas o muchas de las entradas a las casas, a los palacios, a los templos, eran en forma de arco, no eran necesariamente cuadradas, sino que muchas tenían la forma de arco. Para hacer ese arco, hay una piedra especial que es la que fija a todas las demás y es la piedra que va en el centro. Es una piedra cóncava. Las demás piedras pueden ser, pueden ser cuadradas o pueden ser rectangulares, pero la piedra fundamental del arco, la que va a asegurar el arco, la que va a asegurar que las piedras no se van a caer, es esa piedra cóncava, que es la principal piedra del ángulo. Y Jesucristo es la principal piedra del ángulo, y eso significa, es el fundamento. De hecho, en Efesios capítulo 3, versículo 20, dice que la iglesia está fundada en el fundamento de Cristo sobre el fundamento de los apóstoles. Es decir, Cristo es la piedra principal, es la base principal, y sobre el fundamento de Cristo edifican los apóstoles. Y sobre el fundamento de los apóstoles, que depende del fundamento de Cristo, se fundamenta toda la iglesia. Cristo es nuestro fundamento, el fundamento y es el fundamento de la vida, es el fundamento de la iglesia, es el fundamento de la salvación, es el fundamento de todas las cosas. En Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11, la palabra de Dios dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Y fundamento para qué? Fundamento para la vida, fundamento para nuestras decisiones, fundamento para nuestras relaciones, fundamento para todo lo que hacemos. Y también déjenme ver, hay otro versículo, no. Puede ser Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muy bien. Entonces recordemos los nombres. No, estos no son todos, pero son una buena parte de los nombres que encontramos de Jesús. Y como se trata de conocer a Jesús por sus nombres, y eso nos refleja cualidades y nos refleja carácter, nos refleja esencia y nos refleja obras de Cristo para beneficio nuestro, es que estamos estudiando cada uno de estos nombres. Y los nombres que vimos hoy son niño, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, afinador, limpiador y perfeccionador, brazo de Jehová, deseado de todas las naciones, el Señor nuestra salvación, Emmanuel, Dios con nosotros, la fuerza de nuestra salvación y nuestro fundamento. Así que le invito para el día de mañana, todavía nos quedan una buena cantidad de nombres de Jesús.
para conocer en cuanto a los que se refiere el Antiguo Testamento. Y invito para mañana a las 7 de la noche para que se pueda volver a conectar y sigamos explorando esa riqueza hermosa de los nombres de Cristo. Yo le aseguro que puedo asegurar que muchos de esos nombres usted los oyó mencionar, pero muchos de esos nombres no sabía el significado completo y todo lo que implicaban esos nombres. Y ahora, pues obviamente estamos aprendiendo un poquito más. Y si ya lo sabía, pues ahora estamos perfeccionando, consolidando, afirmando, fortaleciendo, estableciendo ese conocimiento en el corazón de cada uno de nosotros. Particularmente cada vez que estudio este tema y cada vez que lo imparto en las clases de la universidad y en algún otro lado, que me piden compartirlo, cada vez que a pesar de que ya sé los nombres de Cristo, ya sé el significado, siempre descubro algo nuevo y siempre se afirman cosas en mi corazón. Recordemos que la palabra de Dios es una palabra viva, y como palabra viva es la palabra específica, exacta, para nuestro momento, para nuestro día a día. Y cuando volvemos a estudiar acerca de los nombres de Jesús, esos nombres como palabra viva nos ministran a cada uno de nosotros, nos recuerdan lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, lo que Cristo es, lo que Cristo hará, lo que Él ha prometido. En fin, todo, porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros no fue solamente el perdón de pecados y el sellar nuestro pasaporte para la eternidad. Jesús hizo muchísimas más cosas y eso se engloba bajo un término que es o vida eterna o salvación, que son dos términos similares. Usted y yo lo que ya estamos viviendo el día de hoy es vida eterna, y lo que estamos viviendo es una vida en salvación, y esa vida eterna y esa vida en salvación mientras estamos aquí en la tierra se va perfeccionando cada día hasta el día de Jesucristo, y parte de ese perfeccionamiento es conocer quién es Jesús. La palabra de Dios dice: escudriñen las Escrituras porque en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Para entender toda la amplitud, la magnificencia, la grandeza, la maravilla de esa salvación que Dios nos ha dado, necesitamos conocer todo lo que la salvación implica a través de los nombres de nuestro Salvador. Y tiene innumerable cantidad de regalos y de bendiciones para cada uno de nosotros, muchas de las cuales las ignoramos. Espero que este estudio el día de hoy haya sido de bendición para su vida. Si es de bendición, compártalo con sus contactos en las redes sociales. Si lo quiere hacer así, no hay ningún problema. Y le invito para que mañana podamos seguir con este estudio. Y recordemos que tenemos estos estudios martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche. Y aparte de ello, también le invito para que se conecte en las mañanas a ver un pequeño video de 5 o 10 minutos máximo, que si le llamamos Perlas de la Palabra, donde vamos dando ciertas tips acerca de lo que de los secretos escondidos y los tesoros muy guardados que dice la palabra en Isaías 45:3 que el Señor tiene para los que le amamos, y cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han estado en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Y las perlas de la palabra tienen que ver un poco con eso. Así que le invito también para que tengamos reflexión, un elemento para reflexionar en la palabra todas las mañanas, así como lo tenemos también en la noche con nuestro estudio bíblico, porque la palabra de Dios dice que meditemos en ella de día y de noche para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Así que muchísimas gracias por conectarse. Qué bendición podernos ver por este medio. Y le recuerdo también que tenemos nuestro canal de YouTube, donde usted puede ver todas las enseñanzas en video que hemos transmitido desde hace unos
3 o 4 años. Hay más de 700 videos ahí para que usted pueda verlos. Le invitamos a visitarla, y estamos también construyendo la página de video está en YouTube a mi nombre, pero adicionalmente también estamos construyendo, alimentando la página de videos de la Iglesia Cristianación. Así que le invito a que se suscriba a los dos canales para tener disponibles todas las enseñanzas que puedan servirle para su vida en el presente y en el futuro. Muy bien, vamos a terminar entonces nuestra enseñanza del día de hoy orando, no sin antes volverle a agradecer que se haya contactado a esta transmisión. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que nos has permitido, Señor, reunirnos para escudriñar tu hermosa y maravillosa palabra, juntamente con tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Padre, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Además, Señor, que por esta palabra tu Espíritu Santo derribe toda fortaleza, todo argumento y toda altivez que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo y de la obediencia a tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendice la vida de cada uno de nosotros, Señor, que esta noche sea una noche de un descanso reparador, para que el día de mañana podamos realizar todas nuestras actividades, Señor, para tu gloria, para tu honra, Padre. Y también, Señor bendito, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que el día de mañana sea un día de bendición, un día de cumplimiento, Señor, un día que podamos ver tu mano poderosa en medio de nuestras circunstancias, Señor, en milagros, maravillas, señales y prodigios, Padre. Y, Señor, también te pedimos especialmente por la paz de todo el mundo, pero en especial, Señor, por la paz en Guatemala y por la paz en Israel. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que pasen una linda noche, les mando un abrazo, que tengan multitud de bendiciones de parte del Señor, y si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a reunir por este medio. Bendiciones y un abrazo para todos.